Sí, Débora, le vemos perfectamente. Bien. Ahí está un poquito lento, ahí estamos. Bueno, esta clase se denomina Fortalece tu emprendimiento con inteligencia emocional. Es una clase que es como una pincelada más o menos de lo que será el curso que vamos a estar ofreciendo en Retoriza, en conjunto con Retoriza, para todos los emprendedores y para todas esas personas que estén pensando en emprender también, les va a ser de muchísima utilidad. Bienvenidos a todos, bienvenidas, y vamos a comenzar. Mi nombre es Débora Quilaqueo, soy life coach y comunicadora, vivo en la ciudad del Bolsón, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, así que desde aquí es que estoy transmitiendo para todos ustedes. Quiero agradecer especialmente a Rebeca Montalbán por la invitación para poder participar de este conversatorio y también por tenerme en cuenta para dar el curso, ¿no es cierto?, que vamos a dar. En realidad son 3 cursos que vamos a estar brindando. Débora Quilaqueo, que es mi marca personal, Coaching y Comunicación, y Retoriza, ¿sí? La empresa Retoriza. Y vamos a comenzar con la definición de inteligencia emocional. En el día de hoy me voy a basar en información y contenido académico que ha generado Daniel Goleman, que es uno de los grandes referentes de la inteligencia emocional a nivel mundial. Su libro es un bestseller, ha sido reconocido a nivel mundial y ha aportado realmente muchísimo valor y muchísimos contenidos a esta disciplina que de alguna manera le da forma a algo que nos pertenece a cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? En algunos casos lo hemos desarrollado con mayor amplitud y en otros casos, bueno, es algo que se puede, digamos, aprender, aunque no lo hayas incorporado a lo largo de tu vida. Entonces, la definición de inteligencia emocional dice: es la capacidad de conocer nuestros sentimientos y los ajenos, motivarnos y gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Esta es la definición de inteligencia emocional que nos brinda Daniel Goleman, en el cual se engloban varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado estamos hablando de nuestros sentimientos y tiene que ver con un profundo autoconocimiento que nosotros podemos desarrollar. Y a la vez los ajenos, ¿no es cierto? Tratar de comprender los sentimientos y las emociones de las otras personas. Y así poder también tener mejores relaciones. También tiene que ver con la inteligencia relacional, ¿no es cierto? En la medida en que desarrollemos una inteligencia emocional, vamos a poder tener una mayor inteligencia relacional también, ¿no es cierto? Que tiene que ver con nuestras relaciones personales, laborales y demás. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, tranquilamente puede abrirse el micrófono y me lo puede decir. Para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas. La primera de ellas tiene que ver con descubrir las emociones y los sentimientos propios. En segundo lugar, reconocerlos. En tercera instancia, manejarlos. Y esta palabra de manejarlos la vamos a poner entre comillas, porque bien sabemos que las emociones no se pueden manejar, sino que sí se pueden gestionar, ¿sí? No las podemos manejar porque muchas de las emociones que los humanos tenemos son reacciones biológicas, son reacciones naturales de nuestra mente y de nuestro cuerpo a ciertos estímulos que podemos tener en nuestro entorno. En cuarto lugar, tenemos crear una motivación propia. Y en quinto lugar, gestionar las relaciones personales. Descubrir las emociones y los sentimientos propios y reconocerlos tiene que ver con uno de los pilares de la inteligencia emocional,
que es el autoconocimiento y la autoconciencia. Es decir, ¿en qué medida me conozco a mí mismo? ¿En qué medida conozco las emociones que yo tengo y las emociones que se me despiertan ante un cierto estímulo? Y además la autoconciencia, o sea, ¿qué nivel de conciencia yo tengo de esto que me ocurre, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos saber que ante un accidente de tránsito, la emoción que me genera es miedo por las personas que están implicadas, ¿cierto? Y entonces registro esa emoción, ese miedo que me genera por el bienestar de las personas que tuvieron ese accidente, y la registro y me hago consciente de esa emoción, ¿sí? Tiene que ver con esto. Y así en todas las situaciones de la vida. Puede ser algo de la rutina, algo del día a día, o puede ser algún hecho, un suceso como lo que mencionaba recién de un accidente, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que yo me hago consciente de esto, puedo pasar al tercer paso, que es manejarlos o gestionar estas emociones. Y esto tiene que ver con una autorregulación y un autocontrol que también podemos desarrollar, obviamente con una práctica y teniendo conciencia y conocimiento de nuestras propias emociones. En el cuarto paso tenemos lo que es crear una motivación propia, que tiene que ver con uno de los pilares también de la inteligencia emocional, que es la motivación y la automotivación. Y por último, gestionar las relaciones personales, que tiene que ver con el otro pilar, que tiene que ver con la empatía y con las habilidades sociales. ¿Vamos bien hasta ahí? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede parar y me puede decir. No hay ningún problema. ¿Y qué pasa con las emociones en nuestra mente? ¿Cómo las gestionamos? ¿Cómo las podemos reconocer? Y acá les voy a compartir un video. No sé si alguien vio la película Intensamente, la de los dibujitos animados. Sí, yo la vi. Bueno, es una película que realmente nos explica súper bien el tema de las emociones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un pequeño fragmento para poder mostrar y que nos quede un poco más claro esto. De cómo se comportan las emociones en nuestra mente. Esta me gusta para... ¡Miren! Se ve segura, miren. Es lindo. Esta me gusta para Riley. ¡Oh, no! Esta. Alegría, por última vez. No vivirá en una galleta. Yo quiero esta, viene con un dragón. Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... Tal vez por dentro sea linda. ¿Vamos a vivir aquí? Tenemos que hacerlo. Huele como si algo se hubiera podrido dentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren. No morirá nadie. ¡Ratos muertos! Vaya. Voy a vomitar. ¿Sabes a qué es el terror? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! ¡Bájate de mí! Oigan, durante el camino papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! Sí. No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. ¡Él lo dijo! Qué desastre. Es horrible. Esto es peor que un desastre. Esta casa está... Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Pon ahí la silla. Los trofeos irán para allá. Más hermoso me gusta. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. Entiendo, sí, adiós.
¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. No es cierto. Parece que se ¿El camión se perdieron. perdió? Ah, sí, ¡El camión de todos! se perdió. Dijiste que llegarían ayer. Ya sé que eso dije. Es lo que ¡Mamá y ellos papá me están dijeron. estresados! ¡Ellos están estresados! ¿Cuál es su ¡Tengo problema? una gran idea! Al menos leíste el contrato. Andersen avanza, se está acercando. Oye. Claro que ¿Estás no. lista para anotar? Estoy detrás de ti. ¡Dispara! Cuidado. ¡Y Cuidado. anota! ¡Sí! ¿Te esperas, abuela? Ja, abuela. Ah, se ató el cabello. Esto va en serio. Bueno, ahí está bien clarito, ¿no es cierto?, cómo funcionan las emociones en nuestra mente y todas esas conversaciones internas que tenemos, ¿no es cierto? Y es algo que sucede a diario. Por un lado tenemos también esto de la expectativa versus realidad, ¿no es cierto? El personaje de la niña que viene con una expectativa de una gran casa, de una gran vivienda a donde van a vivir, se están cambiando y mudando de ciudad, y después cuando llega al lugar no es lo que ella esperaba, entonces empiezan a generarse todas estas emociones en su mente. Y es algo realmente que nos pasa a todos a diario, ¿no es cierto? Por ahí tenemos una cierta expectativa acerca de un proyecto nuevo, de un trabajo, ¿no es cierto? O de alguna carrera que estamos por comenzar a estudiar, y después nos resulta lo que esperábamos, y se generan todo este tipo de emociones, ¿no es cierto? Tanto antes de que suceda como durante, porque cuando ya la niña estaba dentro de la casa también empiezan a aparecer todas las emociones. Bueno, los personajes son alegría, desagrado, tristeza, furia y temor, que son 5 de las emociones básicas que todos los seres humanos compartimos y tenemos, y que digamos que con ellas es con las que vivimos a diario, ¿no es cierto? Convivimos con esas emociones. No sé si a alguno le ha pasado o se ha sentido identificada con esta situación de tener todas estas conversaciones internas y que se les generen todas estas emociones, ¿no es cierto? Alegría, desagrado, tristeza. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una duda, Débora. Sí. ¿Es normal tener estos sentimientos encontrados, que de pronto sientes mucho una emoción y luego la otra te contrarresta y luego ya no sabes cómo sentirte? Sí, es totalmente normal y es muy, muy característico de los seres humanos. Y tiene que ver con que hemos crecido, digamos, sin una educación emocional, ¿no es cierto? Entonces nos pasa esto. Ante una situación tenemos como estos sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo gestionar nuestra emoción ante ese suceso o ante ese hecho. Esto con la práctica y como decía, con estos pasos de autoconocimiento, de autorregulación y de reconocer qué emociones me generan ciertas situaciones o ciertas personas, es como vamos detectando y haciéndonos conscientes de eso. Entonces, lo que en este momento por ahí te genera miedo, te genera ansiedad tal vez, quizás con el tiempo y gestionándolo y haciéndolo consciente, puedas convertirlo en otra emoción, ¿sí? Quizás la misma situación que hoy te preocupa, el día de mañana tan solo sea una anécdota y ya sepas cómo afrontar ese tipo de situaciones. Con respecto a los emprendimientos, imagino que pasa muchísimo, ¿no es cierto? Por ahí nos ponemos a emprender, nos ponemos a escribir nuestro proyecto con nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, y después pasa el tiempo y vemos que no camina, no funcionan algunas cosas. Entonces ahí es donde tenemos que tener todos estos recursos internos que nos brinda la inteligencia emocional para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, de cuestiones, y poder sobrellevar, ¿no es cierto?,
ese momento, ¿no es cierto? Que no significa que no van a existir más problemas y no nos van a pasar más cosas, no. La vida sigue transcurriendo, siguen pasando cosas malas, siguen pasando cosas buenas. El tema es cómo reaccionamos nosotros ante esas circunstancias. Entonces, la inteligencia emocional nos dota de todos estos recursos para poder gestionar de mejor manera nuestra reacción, ¿sí? Ante esas situaciones o momentos. Pero quédate tranquila que es totalmente normal y es algo que se puede entrenar, ¿sí? Es algo que se puede entrenar Sí, también y pasa podemos que aprender. perdón, también pasa que cuando uno está emprendiendo, pasa que un día te despiertas con muchos ánimos y luego 2 o 3 días después es como que no es el mismo ánimo. Sí, sí, Entonces, tal ¿cómo cual, eso podría pasa. uno, como que hasta quisiera no sentir eso? Es inevitable que lo sientas, como te decía, porque, bueno, es una reacción natural, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Somos seres emocionales. Entonces, lo que sí podemos hacer es entrenar una cierta cantidad de hábitos que nos lleven a tener un estado de alto rendimiento en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas y muchos consejos, ¿no es cierto?, que podemos dar con respecto a esto. Uno fundamental para mí es la meditación, ¿sí? La meditación es una práctica que, convirtiéndola en un hábito diario, te lleva a tener un estado de más calma en cuanto a tu estar siendo en ese momento, y también sirve para aplacar un poco todas estas conversaciones internas que tenemos, ¿no es cierto? Que estamos todo el tiempo pensando, no, me va a ir mal, no, no voy a poder, no llego a fin de mes, no voy a poder cumplir con este pedido. Son todas cosas que inevitablemente se disparan en nuestra mente. Lo que nosotros podemos hacer es contrarrestarlo con otro tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Tratando de tener también una actitud más positiva. El ejercicio de la gratitud a diario, agradecer por todo, ¿no es cierto? Por la vida misma. Hay varios mantras, hay meditaciones, hay muchas cosas que se pueden ir aplicando y que haciéndolas un hábito, a lo largo del tiempo vas a ver los resultados. El tema es tomar acción, ¿no es cierto? Y comenzar de Es una como vez hacer a... ejercicio. Es Así como hacer como vamos a ejercicio, hacer ejercicio, pero es un ejercicio mental. tal cual, así es. Mejor no lo podría haber dicho. Así como vamos al gimnasio, salimos a caminar y entrenamos nuestro cuerpo, de la misma manera se entrena la mente, ¿no es cierto? Para poder, digamos, barrer con todas esas limitaciones que nos ponemos nosotros mismos y comenzar a tener otra actitud frente a la vida y frente, por supuesto, a nuestro proyecto en el cual estamos emprendiendo. No sé si quedó claro ahí. Vamos a seguir compartiendo. Bueno, esto es lo que pasaba, ¿no es cierto?, con las emociones en nuestra mente, ¿no es cierto? Es algo que está muy, muy gráfico en esta película. Si alguien no la vio, se la recomiendo, porque explica muy bien cómo funcionan las emociones en nuestra mente. Y en nuestro cuerpo también. Ya vamos a hablar después de eso. Y acá estábamos hablando de esto, ¿no es cierto?, de las emociones a la hora de emprender. ¿Cuántas emociones se nos despiertan a la hora de emprender? Y acá tenemos algunas, ¿no es cierto? Ansiedad, rabia, ira, molestia, desmotivación, que era lo que nos decía Gabriela, impotencia, estrés, felicidad. O sea, pasamos de un estado al otro en cuestión de segundos. Una emoción, esto es un dato extra, una emoción demora en despertarse y recorrer todo nuestro sistema
mental, digamos, toda nuestra fisiología, e irse o aplacarse, en total demora 90 segundos. Es todo el tiempo que recorre la emoción durante nuestro cuerpo. Entonces es nuestra decisión, ¿no es cierto?, quedarnos en esa emoción que se nos generó o cambiar el estado y darle un giro a esa emoción y contrarrestarla, ¿no es cierto?, en el caso de que sea una emoción disfuncional. En inteligencia emocional no se habla de emociones positivas y negativas, se habla de emociones funcionales o disfuncionales. Entonces, aquellas emociones que son disfuncionales y que no nos generan un bienestar, la idea es justamente ir entrenando la mente para poder contrarrestar esa emoción disfuncional con otra que nos sea más funcional y agradable, ¿no es cierto?, para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto? ¿Qué emociones se les generan a ustedes a la hora de emprender? Yo diría que predomina la ilusión. Uh-huh. Ay, no sé quién habló porque estoy compartiendo pantalla. Ilusión, bien. Es una emoción funcional, ¿no es cierto? Angustia también, Uh-huh. desesperación. Podríamos también pensar en ansiedad de pronto. Eso sí está ahí. O sea, yo en lo particular creo que podríamos sentir muchas cosas negativas, pero hablando de qué positivo puedes sentir, creo que se resume muy bien lo que es la ilusión, porque es el propósito, a dónde quieres ver tu negocio en un futuro cercano o lejano. Bien. Muchas gracias, Leonardo. Sí, así es. A la hora de emprender se generan todas este tipo de emociones, ¿no es cierto? Por un lado, las emociones funcionales, como nos decían, la ilusión, ¿no es cierto? De que nuestro propósito pueda llevarse a cabo y de que todo resulte como esperamos. Y también ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad es algo que es una emoción muy de estos días, ¿no es cierto? Y a lo largo de la pandemia también se vio mucho el tema de la ansiedad, que es una emoción que se genera a raíz de estar tratando de anticiparnos con nuestros pensamientos a algo que está en el futuro, que todavía no ocurrió, ni sabemos si va a ocurrir. Entonces ese pensamiento nos genera ansiedad. Y es lo que nos lleva a otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto? En algunos casos, bueno, se da para la depresión, en otros casos se da para comenzar, digamos, a comer, ¿no es cierto? Para matar esa ansiedad nos ponemos a comer, entonces se generan otro tipo de problemas de salud a raíz de la ansiedad. Entonces tenemos una ansiedad que podemos llegar a manejar hasta un cierto punto y podemos llegar a gestionarla antes de tiempo y después ya se nos convierte en otro tipo de enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Débora, una preguntita. Sí. El sentir todo esta negatividad nos puede llevar a un autosabotaje en nuestro emprendimiento. Sí, tal cual. Bueno, somos los seres humanos nuestros propios autosaboteadores, como bien lo dijiste, ¿no es cierto? Generalmente
el ser humano tiende a tener pensamientos negativos acerca de algo que no sabe si va a ser así, pero por las dudas, ¿no es cierto?, antepone ese pensamiento, uy, seguro que me va mal, uy, seguro que, ¿no es cierto?, y ya es como que nos predisponemos a eso. Entonces, como le decía a Gabriela, es un ejercicio, porque no hemos sido educados en nuestras emociones, no hemos tenido educación emocional a lo largo de la vida, más que alguna charla de nuestra mamá, nuestro papá, ¿no es cierto?, que nos aconsejen ser buenas personas, tener valores, pero por ahí se fueron dejando un poco de lado las emociones en nuestra crianza y con mucho más todavía en lo que es la escuela, ¿no es cierto? Por ahí nos han enseñado de un montón de materias, de geografía, de historia, de un montón de cosas, no nos han enseñado sobre las emociones, sobre cómo gestionar nuestras emociones, cómo influyen las emociones en nuestro día a día, en nuestro trabajo, para tener relaciones familiares, laborales, ¿no es cierto? Generalmente actuamos de acuerdo a la reacción inmediata que tenemos en ese momento. Entonces, por ejemplo, ante una discusión, la mayoría tendemos a levantar la voz, a gritar, ¿no es cierto? Y eso ya sabemos que no nos lleva a ningún buen puerto. Entonces, es importantísimo hacer conciencia de esto de las emociones, saber detectarlas, saber reconocerlas y empezar poco a poco a gestionarlas. Obviamente para obtener un mayor bienestar, ¿no es cierto? De eso se trata todo esto. Bien, voy a seguir partiendo. Entonces, como les explicaba hace un momento, ante un acontecimiento, decimos que se produce un quiebre. Esto es algo que lo vemos también en coaching ontológico. Ante un acontecimiento se produce un quiebre. Y esto nos lleva a abrir posibilidades o cerrar posibilidades. En el caso de abrir posibilidades y tomar la decisión de hacer algo con eso que me pasa, lo que podemos hacer en primera instancia es conectar con la emoción, ¿sí? Tratar de ver y de reconocer qué me está pasando, qué es lo que me genera esta situación en mi mente, en mi cuerpo. Ponerle un nombre en segundo lugar. No sé, por ejemplo, esto me genera frustración, esto me genera desaliento, esto me genera expectativas, ¿no es cierto? Un montón de emociones. Se habla de alrededor de 300 emociones posibles que podemos experimentar los seres humanos. Entonces, podríamos tener montones y montones y montones de nombres de emociones, pero dentro de las que conocemos, tratar de asignarle un nombre a esa emoción que estamos experimentando. En tercer lugar, aceptarlo, aceptar que eso sí me está pasando. Por ejemplo, si me estoy sintiendo triste, lo reconozco. Y en cuarto lugar, lo expreso. Sí, esta situación me hace poner triste. Pero ¿qué podemos hacer con eso? ¿Nos quedamos en la tristeza? Y lo convertimos en un sentimiento y el sentimiento se nos convierte en un estado de ánimo, ¿no es cierto? Esos son todos los pasos que transita una emoción. O hacemos un stop y elegimos accionar en base a eso. Cada persona tiene el poder de decidir sobre sí misma, sobre si quiere permanecer en esa emoción que no le está haciendo funcional en ese momento, o, paso 5, elegir y tomar acción para poder salir de esa emoción y continuar y abrir posibilidades, como decía, para poder, ¿no es cierto?, cambiar esa situación que está viviendo en ese momento. Y acá vamos a hablar del estrés.
que es una de las cosas que nos puede producir todo este tipo de emociones disfuncionales, las conversaciones internas que también las mostré, todas estas conversaciones que tenemos en nuestra mente, esa vocecita que nos dice, casi siempre, ¿no es cierto? Como decía, creo que era Leonardo, que me decía que nos autosaboteamos, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ver con eso. Esas conversaciones que tenemos en nuestra mente, esa vocecita que nos dice, no vas a poder, esto no va a salir bien, o qué pasaría si, ¿no es cierto? Cuando tenemos ansiedad de que no sabemos si va a pasar, pero por las dudas ya estamos proyectando qué pasa si tal cosa. Entonces, todas estas cosas a la larga nos generan estrés, entre otras cosas, ¿no es cierto? Que pueden también surgir a raíz de llevar a cabo nuestro emprendimiento. Siempre pasan cosas. Puede pasar que un proveedor te avise que ya no quiere trabajar con vos, puede pasar que renuncie a algún empleado, ¿no es cierto?, de tu emprendimiento. Puede pasar que no llegues con los pedidos, puede pasar que rechacen tu propuesta, y así un sinfín de cosas que, como decía, siempre estamos sujetos a cosas externas que puedan pasar. El tema es qué hacemos con eso. Todas estas cosas a la larga nos pueden generar estrés. Y el estrés lo que hace es reducir la productividad que estamos teniendo. También afecta a nuestra salud porque nos genera un montón de sensaciones, como decía, de ansiedad, de nerviosismo, un estado de inquietud permanente, ¿no es cierto?, de no saber cómo gestionar y cómo resolver las cosas que están pasando en ese momento. Esto a su vez nos drena la energía, porque ya sabemos que somos seres también, así como somos seres emocionales, somos seres energéticos, ¿no es cierto? Somos seres que funcionamos así. Y también toda esta situación de estrés nos puede llevar a dañar las relaciones que tenemos en nuestra vida. Entonces, por el lado que lo mires, el estrés realmente no es bueno para nuestra vida y no nos es funcional, ¿no es cierto? No nos es algo útil para nuestra vida. Y acá vamos a compartir un video que habla justamente del estrés. Denme un segundo. Bien. El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto que puede deformarlo o romperlo. Para los humanos, el estrés es la respuesta automática y natural de nuestros cuerpos ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Por ejemplo, viajemos en el tiempo. Si nuestros antepasados se topaban con un león, al momento de percibir el peligro, nuestro sistema nervioso responde liberando hormonas de estrés, como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas preparan al cuerpo para acciones de emergencia. Tu corazón late más fuerte, tus músculos se aprietan, la presión sanguínea sube, la respiración se acelera y los sentidos se agudizan. Estos cambios físicos aumentan tu fuerza y resistencia, aceleran tu tiempo de reacción y aumentan tu concentración, preparando tu cuerpo para ya sea pelear o arrancar del peligro. Pero en el siglo XXI, los riesgos son otros. De hecho, nuestras ocupadas vidas se han convertido en un gran riesgo para la salud, ya que las preocupaciones diarias pueden hacer que las personas sufran de sobreestrés. Algunos datos de estrés que probablemente no sabías. Estudios aseguran que los smartphones producen estrés. Estos teléfonos generan ansiedad y la necesidad inmediata a responder ante cualquier sonido o alarma. Expertos aseguran que la adicción a los teléfonos se origina en el mismo lugar del cerebro que la ludopatía. La ludopatía es el impulso irreprimible de jugar juegos de azar. Las máquinas tragamonedas funcionan premiando al usuario al azar y en patrones indeterminados. La misma sensación se produce revisando los mails. Muchas veces llegan mails que no nos interesan, pero de vez en cuando llega uno que satisface al usuario. El tema de los teléfonos es complicado,
Por una parte, este aparatito nos sirve de teléfono, cámara de foto, cámara de video, consola de videojuegos, radio, mapa, libro, reloj, calendario, cuaderno, calculadora, brújula, asesor financiero, meteorólogo y muchas cosas más. Pero según un estudio en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, el uso frecuente de celulares provoca trastornos de sueño en los hombres y síntomas de depresión en hombres y mujeres. En todo caso, la risa es un buen antiestresante. Una buena carcajada tiene efectos positivos a corto plazo. La risa aumenta la capacidad respiratoria, estimula el corazón, pulmones y músculos y aumenta la cantidad de endorfinas que libera el cerebro. Al reírse, también se entiende y luego se enfría la respuesta del cuerpo al estrés, acelerando el pulso y la presión. El resultado, una sensación agradable de relajo. Y otra razón más para reír hasta llorar es que la risa estimula la circulación y ayuda a la relajación muscular. Ambas previenen los síntomas físicos del estrés. Lo malo del estrés es que nace de situaciones cotidianas. Ya sea el trabajo, bajar de peso y hasta el tráfico puede ser motivo de estrés. Manejar de por sí ya es estresante. Si además usamos el tiempo del auto para liberar todas nuestras tensiones, las consecuencias pueden ser catastróficas. Por eso, la mejor opción siempre será la actividad física. Al final del día, el estrés y el manejo de este es algo intrínseco de cada persona. Cada uno es responsable de cómo las cosas lo afectan. Pero eso no significa que estés solo combatiendo contra esto. De hecho, una de las mejores formas de combatirlo es apoyándose en familiares, amigos y personas de confianza. El objetivo es que manejes el estrés, y no que el estrés te maneje a ti. Bien, ¿qué les pareció el video de esta explicación de lo que genera el estrés en nosotros? ¿Sí? ¿Alguien había hablado, parece? Bien, bueno, explica paso a paso todo lo que sucede, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Realmente no es nada agradable llegar a esta situación de niveles altos de estrés, ¿no es cierto? Porque obviamente con la constancia de vivir de esta manera nos puede llegar a generar graves problemas de salud. Entonces es importante hacerlo consciente, ¿no es cierto? Ahí recomendaban actividad física. Bueno, es una de las maneras, ¿no es cierto? Tratar de tener un mayor bienestar en general, ¿no es cierto? Cuidar cuerpo y mente también. Por eso yo recomendaba hace un rato el tema de la meditación, que es algo que ayuda muchísimo, como también la actividad física, una buena alimentación. Y también hacer consciente todo este tipo de situaciones y de emociones que se generan en nuestro día a día, y no quedarnos apegados a esas cosas, ¿no es cierto? A esas emociones disfuncionales, porque a la larga no nos hacen bien. Entonces se trata justamente de buscar el bienestar de cada uno. Hola Rebe, ahí te veo. Hola Debo, sí, llegué. Bien. Buenas noches con todos. Bueno, ¿pudiste escuchar un poco entonces lo que estábamos conversando? Sí, igual en el camino, pues por eso me conecté, no hablaba porque estaba lloviendo fuerte. Ya va escampando un poco y estoy en casa, gracias a Dios. Bien. Y pues bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante todo el mundo de las emociones, y que realmente es algo que no podemos controlarlo. Tenemos que aprender, como tú decías, a gestionarlo. Y un poco de lo que decía Leo, el hecho de auto boicotearnos. Por ahí escuchaba a alguien que decía en algún momento, ver bien o tener presente la historia que te estás contando. Porque según la historia que nos estamos contando es lo que genera también que nosotros tengamos ciertas emociones en determinados momentos. Y bueno, no te interrumpo más. No, por favor, muchas gracias por tu aporte. Sí, es tal cual. Esto de lo que nos estamos contando tiene que ver con lo que hablaba hace un rato sobre las conversaciones internas, ¿no es cierto?
esas que nos acompañan desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Que estamos ahí, uy, ¿qué tengo que hacer mañana? Tengo que pagar las cuentas, No, todo ese bullicio mental que tenemos, podemos ir poco a poco aplacándolo, y por eso recomendaba justamente la meditación, que ayuda muchísimo a calmar la mente y por ende nos da un estado de mayor bienestar y de calma para poder gestionar mejor las emociones también. O sea, es toda una cadena, ¿no es cierto? Va todo unido y realmente es cuestión de tomar la decisión, ¿no es cierto? De comenzar a tener una vida mejor. Vamos a seguir compartiendo. Algo dice por ahí Leonardo, dejar el celular a un lado luego del trabajo podría ser terapéutico. Está preguntando. Sí, sí, sí. Y ahí justamente en este video nos hablaba del celular, ¿no es cierto? Todo lo que genera también en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y es como un impulso, ¿no es cierto? Levantarse, despertarse y agarrar el celular, ¿no es cierto? A ver si tengo mensajes, las notificaciones y estar todo el tiempo pendiente de ese aparato bueno, que realmente en algunos casos genera adicciones fuertes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí personas como nosotras que trabajamos y usamos muchísimo las redes sociales, es como que cuesta un poco, ¿no es cierto? Pero también es importante tomarse esos descansos, sobre todo en mi caso, yo los fines de semana, los días domingo, trato de el celular lejos porque estoy durante toda la semana usándolo justamente para trabajar, para compartir cosas, para generar contenidos en redes, entonces cuesta un poquito, ¿no es cierto?, desprenderse, pero es absolutamente necesario, sí, tal cual. Así que bueno, vamos a continuar un poco más. Estamos con esto del estrés que se genera también a raíz de las preocupaciones que tenemos también a diario, que no dejan de existir, ¿no es cierto? Y esta es la ecuación básica de la preocupación. Más vulnerabilidad más menos poder es igual a más preocupación. La idea de esto es revertir esta ecuación y tener menor vulnerabilidad, mayor poder para tener justamente menos preocupación. Esta preocupación que tenemos los seres humanos a diario, generalmente se producen, bueno, por hechos que obviamente nos pueden preocupar, como ser generalmente cuestiones externas, ¿no es cierto? Cuestiones de dinero, puede pasar que alguien esté transitando por un problema en salud y eso nos genere preocupación también. Pero digamos que en el día a día y vinculado a esto de los emprendimientos, ¿no es cierto? De nuestras pequeñas empresas o pequeños proyectos que estemos comenzando a lanzar al mundo, puede pasar que se generen esto de las distorsiones cognitivas, que es algo que muchas veces nos genera también estos pensamientos que no son útiles para nosotros. Las distorsiones cognitivas son todas aquellas interpretaciones erróneas acerca de la realidad. Esto de la realidad también lo vamos a poner entre comillas, porque desde el coaching sabemos que no hay una realidad, sino que hay una interpretación de la realidad. Entonces, estas interpretaciones son las que nos impiden experimentar las situaciones que nos ocurren de manera objetiva, percibiéndolas únicamente de manera irracional y negativa. Este tipo de distorsiones provocan que nos relacionemos con nuestro entorno de manera disfuncional. Y acá les voy a compartir un video también, un pequeño video, para graficar también esto de las distorsiones cognitivas. En el video vamos a ver solo una de ellas. Después yo les voy a comentar algunas más. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí estamos.
Bien, ahí veíamos en este pequeñísimo video una de las distorsiones cognitivas, que es la generalización, ¿no es cierto? Esto de que decía, seguro que me voy a equivocar, y tiene que ver también con esto de las conversaciones internas que comentábamos. Ahí estaba mirando el mensajito en el chat. Y existen varias distorsiones cognitivas. Este término de distorsión cognitiva fue desarrollado por Aaron Beck en 1963 dentro del marco de su teoría cognitiva para la depresión. Con este término quería hacer referencia a los errores de procesamiento de información que comentan las personas deprimidas. Uno de ellos tenía que ver con esto de la generalización o sobregeneralización. Es cuando decimos, por ejemplo, tal persona no me escribió, la gente siempre se olvida de mí, ¿no es cierto? Porque una persona no me escribió o no me llamó, generalizamos y decimos, la gente siempre se olvida de mí, siempre, ¿no es cierto? Todos estos términos, todos, siempre. La típica, ¿no es cierto? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Eso también es una generalización que lleva a distorsionar esa idea que tenemos de, en este caso, bueno, de la mujer, del hombre, etc. Otra de las distorsiones cognitivas es la abstracción selectiva. Es esto de enfocarse con una visión de túnel, ¿no es cierto? Con esto de, como si tuviéramos las orejeras de caballo ahí, no podamos ver otra cosa, y pensar, por ejemplo, porque algo me salió mal, me convierto en, por ejemplo, no sé, se me quemó la comida y ya estoy diciendo y pensando que soy una cocinera tremendamente mala, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con ver una sola cara de las cosas y por un solo hecho ya, digamos, pensar que siempre es así o que todo es así, o autoetiquetarme, ¿no es cierto?, de que soy una cocinera mala o no sirvo para esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces les habrá pasado quizás de tener este tipo de pensamientos? Otra de las distorsiones se llama inferencia arbitraria. Esto de emitir juicios o extraer conclusiones de manera rápida o impulsiva, basándonos en una información incompleta o errónea. Por ejemplo, tal persona me dice que no para hacerse, ¿no es cierto?, la dura, la interesante. Entonces todas las mujeres son así. O todos los hombres son así en el caso de los hombres. Y así tenemos distintas distorsiones que nos generan todo este tipo de pensamientos que son, digamos, absolutistas, que son generalizadores, que metemos, como se dice, todo en la misma bolsa y realmente después vemos que no es así. También tenemos la distorsión que se llama sesgo confirmatorio. Por ejemplo, me he equivocado, si es que ya sabía, yo no sirvo para esto, eso también lo mencionábamos antes. Distorsión falacia de la recompensa divina. Esto de, por ejemplo, ¿no? Mi jefe me está explotando, pero estoy tranquilo porque el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no es cierto? Tener ese pensamiento. Pensar que en un futuro los problemas van a mejorar por sí solos, sin tomar ningún tipo de acción. Como que las cosas, ¿no es cierto?, se van a solucionar mágicamente. Otra distorsión tiene que ver con la lectura del pensamiento, presuponer las intenciones o cogniciones de los demás. Por ejemplo, me miran así porque estoy haciendo el ridículo, ¿no es cierto? Esto de estar como que nos perseguimos, ¿no es cierto?, con el pensamiento a nosotros mismos. Que porque me está mirando, está pensando algo malo, ¿no es cierto? Es como anticipándose también, sin tener realmente la certeza. Otra distorsión tiene que ver con esto de error del adivino, creer saber cómo será el futuro y actuar conforme a ello. Por ejemplo, no voy a ir a esa entrevista de trabajo porque sé que no me van a contratar, ¿no es cierto? Esto es algo también que hablábamos antes y que también genera ansiedad.
Y por último tenemos la personalización, que es esto de suponer que todo lo que la gente hace o dice tiene que ver directamente con uno mismo. Por ejemplo, Marta tiene mala cara, debe de estar enfadada conmigo, ¿no es cierto? No sé si a alguno les ha pasado o les pasa a diario esto. Es muy recurrente tener este tipo de pensamientos que realmente están basados en la nada, en realidad, porque no tenemos, hasta que no lo constatamos de manera fehaciente, ¿no es cierto? No sabemos realmente si es así. Generalmente estamos como adivinando o teniendo pensamientos sin saber realmente si las cosas son así o no, o si esta persona piensa mal de mí o no, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Les ha pasado tener este tipo de distorsiones cognitivas? Pues yo diría que a quién no, Débora. Nadie se hace cargo acá en esta sala. ¿A quién no? Que tire la primera piedra, el que no. Sí, yo creo que quién no, tal cual. O sea, yo creo que todos hemos tenido. Alguien creo que abrió el micrófono. Sí, yo quiero comentar una experiencia reciente con Rebeca, en una conversación. Estábamos conversando sobre los proyectos personales y entre otras cositas, y ella y yo me preguntó cómo me sentía. En ese momento yo le comenté que tenía incertidumbre de lo que pueda pasar en ciertos proyectos para más adelante. Y esa incertidumbre pues cerraba muchas cosas como negativas. Si lo voy a lograr, tal vez no, tal vez fracase. Entonces ya estaba yo malogrando sin haber empezado el proyecto. Entonces yo considero que eso entra en el círculo de este tema que estamos tratando en este instante. Sí, tal cual. Y tiene que ver con justamente una de las distorsiones cognitivas que estaba mencionando hace un momento, que es esto de tratar de anticiparse, ¿no es cierto?, a algo que todavía no sucedió, y de alguna manera nos predisponemos de mala manera realmente. Y entonces, si sabemos que eso no nos hace bien o no nos está haciendo útil, ¿para qué lo sostengo, no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer conciencia y cambiar, ¿no es cierto?, el pensamiento y la actitud con respecto a esas ideas que tenemos que no son útiles, que no son, tampoco sabemos si son correctas o no, ¿no es cierto?, porque todavía no pasó. Entonces, ahí está bueno poder pescarse, ¿no es cierto?, a uno mismo y darse cuenta y hacerlo consciente y cambiar el chip, el pensamiento en ese momento. En el momento en el que lo estamos detectando, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Ya nos quedan las últimas propuestas de contenido para el día de hoy. Y esta pregunta, ¿cómo estás liderando tu proyecto? ¿Cómo estás liderando tu emprendimiento? Y acá les voy a dar algunos tips y algunas preguntas también. Y todas estas palabras que ven alrededor de la pregunta son cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que considerar a la hora de liderar, ¿no es cierto? Yo no sé qué tipo de emprendimientos tienen cada uno de ustedes, pero esto es algo, a ver, en líneas generales, ¿no es cierto? Es algo como estándar, como que se puede aplicar a cualquier proyecto, incluso a la vida misma, ¿no es cierto? Porque la inteligencia emocional realmente es algo que es útil, no solo para en este caso, un emprendimiento, sino que también es útil para la vida misma, para tu ser como persona, como ser humano, como
como jefe o jefa de familia, como integrante de una familia, de una comunidad, de una organización, y así lo podemos ir escalando en los distintos niveles. Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de liderar. Siempre seguimos con la línea de Goleman, que es con la que estoy exponiendo todo este material el día de hoy. Y tiene que ver en principio con la empatía, ¿no es cierto? ¿Qué entienden ustedes por empatía? A ver si alguien quiere comentarme. Empatía es ponerse en la situación del otro, aunque creo que alguien más iba a hablar. Me adelanté, sorry. A ver. Hola. Hola. ¿Alguien más quería decir algo? Yo digo. Empatía, sí, es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero también sentir lo que la otra persona siente, o sea, sentir el dolor de la otra persona. Creo que eso encierra lo que es empatía. Bien. ¿Alguien más? Ambos están en lo correcto y ambos están acertados, ¿no es cierto?, con lo que dijeron. Tiene que ver justamente con esto. Quizás sería difícil sentir exactamente lo que siente la otra persona en un determinado momento o ante un determinado hecho, pero lo que sí podemos hacer es tratar de comprender qué es lo que está sintiendo la otra persona. O porque ya nos ha pasado, o porque nos ponemos en ese lugar de decir, yo soy otro vos, yo soy otro tú, ¿no es cierto? Entonces, trato de tener esa empatía y sintonizar con lo que está en ese momento pensando, sintiendo la otra persona. Hay 3 tipos de empatía. Tenemos ponerse en los zapatos del otro, dice el dicho. Así dice ponerse el dicho. En los zapatos del otro. Así es como lo conocemos, ¿no es cierto? Sí. Bien, Goleman nos habla de la triada de la empatía y dice que hay 3 tipos de empatía, ¿no es cierto? Tenemos la empatía cognitiva, que es la capacidad de entender la perspectiva de la otra persona. La empatía emocional, que es la capacidad de sentir lo que la otra persona siente. Y el interés empático, que es la capacidad de entender lo que la otra persona necesita de vos, de ti, ¿no es cierto? Acá en Argentina hablamos de vos, entonces se me confunde el ti, el tú, el vos. Estoy ahí con el lenguaje. Acá hablamos de vos, somos todos, nos hablamos así. Bien, entonces tenemos la empatía, que es fundamental a la hora de liderar un proyecto o un emprendimiento, ¿sí? Tratar de entender qué es lo que motiva a las otras personas. Y si estás siendo sensible a las necesidades que tienen las otras personas que están trabajando y aportando a tu proyecto, a tu emprendimiento. Tiene que ver con eso. La sintonización tiene que ver con escuchar atentamente y pensar en cómo se sienten los demás, con respecto a alguna determinada tarea o al mismo proyecto. Entonces, les pregunto, ¿están sintonizados con los estados de ánimo de los demás? ¿Cada uno en su proyecto, en su emprendimiento? Esas son preguntas que les voy dejando ahí para que las vayan ahí meditando. Otra cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de liderar es la conciencia organizacional. Tiene que ver con apreciar la cultura y los valores del grupo o de la organización. Y entender las redes sociales que estamos teniendo dentro de ese emprendimiento
cuando hablo de redes sociales, hablo de redes sociales reales, ¿sí? No son las Facebook, Instagram y todas esas que son virtuales. Estamos hablando de redes sociales reales. Esas redes que se generan dentro de un ámbito, en este caso de trabajo, de un emprendimiento. Y también conocer qué normas éticas van a regir ese equipo, ¿no es cierto? Después tenemos que tener en cuenta también la influencia. La influencia que tiene este líder de convencer a los demás. Si convence a los demás fomentando su participación en discusiones y apelando a sus intereses personales. ¿Sí? Cuando hablamos de discusiones, hablamos de discusiones en el sentido de intercambio, ¿no es cierto?, de miradas sobre, en este caso, del proyecto o el emprendimiento. ¿Y este líder obtiene el apoyo de personas clave dentro de su equipo? Esa es otra pregunta que se las dejo ahí para que la puedan reflexionar. Después es muy importante también tener en cuenta el desarrollo de las otras personas que componen el equipo. Y en este caso se recomienda que el líder haga coaching, tome sesiones de coaching, ¿sí? Porque eso le va a permitir verse, ¿no es cierto?, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cómo está siendo como líder, llevando adelante ese emprendimiento de ese equipo. Y al hacer consciente todas estas cosas, va a poder actuar también como mentor involucrado dentro de su equipo y va a poder invertir tiempo y energía personal para poder llevar de mejor manera adelante su proyecto. También es bueno, digamos, que el líder tenga este proceso de coaching para también poder dar feedback a su equipo, ¿no es cierto? Para ir aportándoles a lo que sea útil para el desarrollo de cada uno. Y además, siendo estratégico, ¿no es cierto?, en los puestos que está distribuyendo dentro de ese equipo, de qué rol ocupa cada uno y si realmente está siendo, digamos, funcional y está teniendo todas las habilidades necesarias para llevar la tarea que se le haya asignado a cabo. Tenemos que tener en cuenta la inspiración. Tratar de tener una visión creativa, construir un espíritu de grupo y fomentar un tono emocional positivo dentro del equipo, ¿no es cierto? Y tratar de liderar también, tratando de sacar lo mejor de cada persona en pos de el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, de ese proyecto. Y por último tenemos el trabajo en equipo, que también anteriormente he mencionado algunas cosas que tienen que ver también con el trabajo en equipo. Y acá les dejo estas preguntas. Como líder, ¿estás solicitando aportes de todos en el equipo? ¿Apoyás a todos los miembros del equipo y fomentás la cooperación? Esas son preguntas que se las dejo para que las reflexionen, para que cada uno pueda, digamos, llevarlo a su proyecto, emprendimiento, y lo pueda hacer consciente, ¿no es cierto?, mediante estas preguntas. Bueno, son ahí unas preguntas que se les llaman las preguntas poderosas en coaching para poder reflexionar y tomar conciencia de cómo están siendo en el día de hoy y a este momento como líderes de sus proyectos y de sus emprendimientos. Y ya vamos finalizando. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Esto es apenas una pincelada, una muestra de lo que vamos a ver en el curso, ¿no es cierto?, que vamos a estar brindando junto a Retoriza sobre fortalecer el emprendimiento con inteligencia emocional. No sé si hay alguna pregunta, y si no, pasamos a esta invitación que les dejamos acá
de que se puedan inscribir a este curso que se llama Fortalece tu emprendimiento con inteligencia emocional. Es un curso que vamos a estar brindando de mi parte, ¿no es cierto?, como con mi marca personal, Débora Quilaqueo, junto a Retoriza. Vamos a estar ofreciendo 3 cursos en total. Este es solo uno de ellos, que consta de 3 módulos, el cual tiene, digamos, está dividido en 3 módulos que serían 3 clases, y cada módulo tiene distintos contenidos, ¿no es cierto? El módulo 1 tiene los conceptos básicos de inteligencia emocional, que hoy estuvimos viendo apenitas un poco, porque realmente es muchísimo lo que se puede hablar y aportar desde la inteligencia emocional a esto. En el módulo 2 también ahí tenemos autocontrol de las emociones, reconocimiento de las emociones. Son clases que son teórico-prácticas, que vamos a estar haciendo también ejercicios y dinámicas de grupo. Y el módulo 3, que ya entramos a lo que es fortalecer la atención. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de cómo llegar a un estado de flujo, que es un estado de alto rendimiento. Claves para tener una buena comunicación, claves para el bienestar y la felicidad, que como veíamos ahí en el video del estrés, es muy importante el tema de la felicidad y de lo que genera, ¿no es cierto?, las situaciones de felicidad y de risa, como decía ahí en el video, todo lo bueno y lo positivo que generan en nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo todo este material, este contenido, a lo largo de todo el curso, así que los invitamos ahí a que se puedan inscribir. Y desde ya, muchísimas gracias totales, como me gusta decir, por haber estado en esta clase, en el vivo. No sé si había algún comentario en el vivo. Ahí les dejo mis redes sociales, que pueden, si alguien quedó con alguna duda, alguna pregunta, me puede escribir por mensaje privado a mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y tengo también un canal de Telegram donde comparto contenidos, o un mail a deboraquilaqueocoach@gmail.com. Esos son los medios por los cuales se pueden comunicar conmigo. Si a alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta o quiere compartir algo. Y bueno, esto es una alianza junto a Retoriza, agradecidísima con Rebeca por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes y de tener la posibilidad de ofrecer este curso, ¿no es cierto? Entonces, antes de irme, quiero dejarle algunas claves para poder ejercitar y poder comenzar a darle un giro a sus vidas, ¿sí? Es cuestión de tomar la decisión. Entonces, claves para ejercitar que nos pueden ayudar muchísimo a tener un mayor bienestar. Vamos a hablar de expresar gratitud, que ya lo había mencionado, cultivar el optimismo, evitar el pensamiento compulsivo, practicar la amabilidad, cuidar nuestras relaciones sociales, aprender a perdonar, ¿sí? Y cuando hablo de perdonar, por ahí no es tanto, no es necesario, digamos, si esa persona ya no está o te cuesta pedirle perdón, perdonarlo en una meditación, en un ejercicio con uno mismo, ¿no es cierto? Porque esto nos va a permitir soltar, ¿no es cierto? Y no cargar con ese resentimiento que tenemos. Y por último, fluir más. Esas son algunas de las claves que quería compartir. Que bueno, que es cuestión, como decía hoy, de ponerlas en práctica, tomar la decisión, ponerlas en práctica y hacerlas un hábito para tener una vida mejor. Muchísimas gracias. Por adultos sanos emocionalmente, que es algo que me encanta decir, porque es mi propósito de vida, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Muchas gracias, Débora. Como siempre, tu participación súper amena, muy interesante, muy informativa, muy constructiva. De los participantes, alguien ¿qué se llevan esta noche de este conversatorio? Si
2, 3 personas nos quieren compartir. Por lo pronto yo puedo decir que cuando hablas de empatía, a mí me pasa algo muy, muy así, muy, cuando veo las películas, como que me entro mucho en el papel de, y si es de llorar, lloro. O Sí. ahora último, sí, ahora último, con esto de la pandemia, que ha fallecido mucha gente conocida, cuando veo casos de papás de amigos, hablando de padres, no madre o padre, que han fallecido, si bien es cierto no he tenido tanto contacto con esas personas, pero me da un sentimiento, un nudo en la garganta, una tristeza. ¿Y por qué es? Porque yo veo que mis padres ya están para grandes y que en cualquier momento podría, en vez de ser esa persona, podría ser yo. Entonces, si bien es cierto, no conocí de pronto a quien falleció, porque conozco a mi amiga o a mi amigo que está perdiendo a su pariente, me da una tristeza eso. Entonces, ahí viene enlazado el hecho de que, ¿verdad? Pensamos en algo y se nos viene esa emoción. Y pues obviamente ahí es como cuando alguien te está contando algo triste y tú automáticamente también te pones así como melancólico, como apesadumbrado, porque no podría estarte riendo si te están contando algo triste. O viceversa, si alguien está eufórico, con mucha felicidad, tú también sientes esa energía, porque somos también energía y la transmitimos. Incluso hasta la voz por teléfono se transmite cuando alguien está con una energía alta o con una energía baja. Pero esos son sentimientos también, pues, ¿no? ¿Cómo? Son sentimientos, cuando uno es sensible al dolor ajeno. Ok. Bueno, ¿Tiene técnicamente... alguna anécdota que nos cuente? Janet sería, ¿verdad? Sí, soy Janet. Sí. ¿Cómo está Janet? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Técnicamente ibas a decir, Débora. No, que técnicamente están mezclados ahí los conceptos, pero sí, o sea, entiendo lo que ella quiere Emoción, manifestar. sentimiento. Claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, Débora es entrenadora emocional. Yo estoy cursando actualmente también para ser entrenadora emocional. Y ese concepto de emoción y sentimiento es un concepto que confunde un poco. Porque la Claro, emoción sí. llega y se va. El sentimiento 90 queda. segundos, es lo que comentaba hoy. Es todo Sí. lo que demora en transitar la emoción en nosotros, ¿no es cierto? 90 segundos. Si permanece durante el tiempo, digamos, ya se convierte en un sentimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos sentimiento de amor hacia nuestros hijos, es algo que permanece en el tiempo, se convierte en un sentimiento muy arraigado en nosotros. Y después tenemos ya de sentimiento cuando pasa a estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, me puse triste porque, por ejemplo, falleció una persona, pero permanezco con esa emoción, ¿no es cierto? La hago durable en el tiempo, entonces se va convirtiendo en un sentimiento de tristeza. Y si me sigo Que podría quedando en llegar a la esto, depresión. claro, si me sigo quedando en eso, se convierte en un estado de ánimo. Y si mi estado de ánimo va a ser permanentemente de tristeza, de pesadumbre, ¿no es cierto?, de esa energía muy baja, ya podemos caer en una depresión. Es muy peligroso cuando ya una emoción tan, tan fuerte y tan disfuncional a nosotros se convierte en estado de ánimo, porque lleva a enfermedades, ¿no es cierto?, que ya son de nivel más, a nivel psicológico, ¿cierto? Entonces ahí ya entran otro tipo de profesionales. Nosotros como entrenadores emocionales o como coaches tratamos ese tipo de cosas, pero cuando todavía estamos ahí a tiempo de, digamos, gestionar y reeducar esa emoción para transformarla en otra cosa, ¿no es cierto? Así que ahí están las pequeñas diferencias. Así es, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir algo?
para ya ir cerrando. Yo quiero comentar dos cosas que me llevo de este conversatorio, ¿no? La primera es lo que comentamos en un comienzo, el cambiar esas conversaciones internas contigo misma, contigo mismo, en cuanto a qué te dices, y ser muy positivo. Yo creo que cuando tú emprendes algo, lo haces porque sabes que tienes las herramientas, que tienes los conocimientos, y ahí tienes un potencial. Pero si te llenas con esos mensajes negativos que te das a ti mismo, no lo vas a lograr. Y si los cambias, como decían en una representación animada, por frases positivas, pues eso es, digamos que una motivación inmensa. Por otro lado, me llevó bastante el tema de perdonar. Cuando uno está en la intimidad consigo mismo y perdonas, creo que te quitas eso que alimenta esa negatividad, esa energía negativa. Creo que las cosas malas alimentan más las energías negativas, por eso no te va bien en muchos aspectos. Creo que yo sí creo en las energías también, y el saber perdonar te despoja de un peso oscuro, por así decirlo, y te permite ir más allá con un positivismo enorme, creo yo. Entonces me llevo esos dos puntos, creo que los voy a aplicar, los voy a incluir en mis motivaciones, y pues para mí eso son un gran aporte. Te agradezco mucho, Débora, por aconsejarme esos puntitos tan importantes. Muchísimas gracias, qué bueno que te haya sido de utilidad y que te lleves eso, ¿no es cierto? Porque es muy importante, ¿no es cierto? A veces pensamos por qué nos va tan mal, por qué me va tan mal, por qué no me salen las cosas, pero es como dice, ¿no es cierto?, la leyenda del lobo. El lobo que alimentes es el que va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con eso, con empezar a alimentar, así como nos ocupamos de alimentarnos conscientemente y de manera saludable a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, con alimentos saludables y demás, también tenemos que alimentar nuestra mente con pensamientos positivos, ¿no es cierto?, con pensamientos que nos sean útiles y que nos permitan abrir posibilidades en vez de cerrarlas. No es fácil porque generalmente los seres humanos tendemos a refugiarnos en las cosas negativas, ¿no es cierto?, y aferrarnos a eso. Pero no hay que aferrarse a lo que hace daño, hay que empezar a soltar todas esas cosas, y yo soy una convencida de que este tipo de cosas, desde que tomás la decisión de hacer un cambio en tu vida y lo alimentás a diario y lo vas haciendo un hábito, a la larga vas a ver los resultados. Así que los invito a que cada uno lo pueda implementar en su vida y obviamente en su proyecto, en su emprendimiento. Acá tengo una frase que dice, que la compartí el otro día en mis redes sociales, que dice: ser positivos no significa estar felices todo el tiempo. Significa entender que a pesar de los días difíciles, vendrán tiempos mejores. Y todo lo que no es favorable nos permite crecer, valorar y agradecer lo que ya somos y ya tenemos. ¿Sí? Así es, Débora. Muy acertada la frase. Así es. Bueno, esa es la invitación. ¿Algún otro participante que quiera compartirnos qué se lleva esta noche? Es bueno porque así nos hacemos un feedback y podemos ver, ¿no?, qué tanto hemos llegado, qué tan profundo o tan superficial ha sido lo que hemos hecho esta noche por ustedes, porque realmente estamos aquí para aportarles. Gaby está presente.
Gaby. Nos Me abandonó parece que Gaby. salió. Sí, sí salió, Ok. parece, no la veo acá. Ok, listo. ¿Tú tienes cómo tomar la foto, Debo? Sí, ahí está. Porfa, pongamos todos la cámara, que yo ahorita no estoy con la laptop, estoy solo con el celular, porque ya era todo un trámite conectarme desde ahí. Entonces, por favor, prendamos las cámaras. Un ratito para la foto de rigor. Qué gusto poderles ver esas caritas hermosas. El hecho de que compartan con nosotros es un placer. Ok, Leonardo, Bueno, ahí la vamos, ¿eh? cámara. Vamos con actitud Ahí sí ya positiva está. ante la vida. A ver. Vamos Sí, ya ahí. estamos, Débora. Toda tuya ahí para que nos tomes la foto. Ahí estamos. A ver, voy a sacar otra por las dudas, otra más. Vamos. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias a ti. por la invitación, por la participación que han tenido. Y espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos visto. Y que bueno, queda la invitación hecha para que se inscriban a los cursos para poder seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias, Débora. Les agradecemos a Gracias todos. a todos. La próxima semana vamos a tener buenas prácticas de manufactura para las personas que están trabajando lo que es temas de emprendimiento, de postres, de cafetería, ¿verdad? Para que aprendan cómo tienen que hacer el manejo con alimentos y que no se contaminen. Porque a veces pensamos que simplemente cojo, corto aquí y cojo algo más y vuelvo a cortar. El hecho de cambiar de tipos de alimentos puede llevar a que haya una contaminación. Y todo eso en nuestros emprendimientos debemos cuidarlo, porque Ahí cuidar... es la acción cruzada. Así es, Janet, así es. Entonces todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Si tienen personas que ustedes conozcan que están emprendiendo o que quieren recién emprender, pues sería muy bueno que ustedes les comuniquen que Retoriza va a tener este conversatorio de buenas prácticas de manufactura. También pues va a ser a las 7:30 de la noche, lo va a dar Giovanna. También nos pueden seguir por las redes sociales, @retoriza, ¿verdad? O www.retoriza.com. Si quieren información de conversatorios o de cursos, pueden llamar o escribir por WhatsApp al 0968-028770. ¿Sí? Leonardo Pineda los atenderá con mucho gusto. Y pues bueno, que Dios me los bendiga. Gracias una vez más por el tiempo que nos dedican y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches y descansen. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.